¿Cómo les va, estimados y queridos hermanos? Bienvenidos a la última charla de nuestros ejercicios espirituales propios de la Cuaresma. Quiero comenzar agradeciendo a quienes en los últimos días se han suscrito a este canal y que después de estos ejercicios espirituales seguiré subiendo algunos videos para el crecimiento de nuestra vida espiritual, de nuestra vida cristiana. Tendremos pues seguimiento en estos programas o en estos temas para nuestra vida de fe, para alimentar la vida del Espíritu. También quiero agradecer públicamente a todos aquellos que están al pendiente de nuestra salud, a los doctores, a los médicos, enfermeras, a los que están atentos en la limpieza, a los que están también cuidadosos del orden dentro de los mismos nosocomios, a Intendencia, a todos los que colaboran en el área de la salud de México y del mundo entero, de modo particular a muchos amigos que tengo en el Hospital Civil Viejo de la ciudad de Guadalajara, donde hace 21 años hice mi año de servicio como diácono y que he mantenido cierta relación con ellos, con las religiosas josefinas que están al pendiente de este hospital civil. A todos los que trabajan en pro de la salud, muchas gracias por todo lo que hacen por nosotros, por todo lo que realizan, su trabajo, este ministerio tan importante, este servicio tan importante que hacen por nosotros, y sobre todo en estos días de emergencia sanitaria a nivel mundial. Vamos comenzando poniéndonos en la presencia del Espíritu Santo para que Él nos ilumine en el tema que el día de hoy quiero proponerles. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será de nuevo creado, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido e iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que este mismo Espíritu nos haga gustar y amar el bien, y siempre nos llene del gozo de los consuelos divinos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, ya estamos en el último tema de nuestros ejercicios espirituales. Ya nos hemos puesto bajo la moción del Espíritu Santo. Y al llegar prácticamente al fin de esta tanda de ejercicios, sí quisiera que nos quede muy claro que es eso, ejercitar el Espíritu. Y ejercitar la vida del Espíritu para nosotros los cristianos católicos es ejercitar las virtudes. En 5 días pues es imposible de hablarles de la humildad, de la fe, la esperanza, la caridad, los 7 sacramentos, los 10 mandamientos, las obras de misericordia. Bueno, sería un elenco, sería una lista interminable. Aquí lo que se trata es de que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes vea delante de Dios qué es lo que tengo que ejercitar, qué virtud es la que tengo que potenciar. Como cuando por alguna razón tenemos alguna cirugía que requiera luego algún tipo de ejercicios, que requiera luego rehabilitación, pues cada uno de nosotros tiene que ver, ¿qué es lo que yo tengo que rehabilitar? A lo mejor el músculo, si me permiten esa comparación médica, a lo mejor el músculo de la oración me hace falta un poquito fortalecerlo. Pues hay que hacer ejercicios precisamente para fortalecer, siguiendo esa parábola o esa comparación, pues la oración. A lo mejor alguien puede decir, tengo que ejercitar más la humildad, la caridad, la fe, la esperanza,
la capacidad de servicio, qué sé yo. Cada uno de nosotros, ya voy terminando y concluyendo esta tanda de ejercicios, gracias a quienes lo siguieron, o de antemano gracias a quienes los vayan a seguir en los próximos días. Los 5 temas ya están colocados en YouTube y los pueden ir siguiendo en las próximas semanas. 1, 2, 3, 4. Hoy precisamente es el número 5. ¿Cuál es el tema que quiero que tratemos en este día? Quiero que sea un tema profundamente familiar. Está dedicado a la familia. Ustedes bien saben que una de las riquezas más grandes, que incluso debiera ser proclamado a nivel mundial como un patrimonio del mundo, como un patrimonio universal, la familia, para resguardarla, amarla, quererla, defenderla con uñas y dientes. Padres de familia, defiendan su familia con uñas y dientes. Es lo más valioso y precioso que el Señor nos ha dado. Tanto que Jesucristo, nuestro divino Maestro, quiso tener una familia, quiso nacer en medio de una familia conformada por José y María. La familia, desde siempre, la Iglesia, pero de modo particular San Juan Pablo II, nos repitió de variadas y distintas maneras de que la familia es la célula fundamental de la sociedad. El día de ayer les decía, México, dime qué familias tienes y te diré qué país eres. Y así podemos decir de nuestras parroquias, así podemos decir de cada una de las ciudades donde nosotros nos encontremos. Si nuestras familias están sanas, si nuestras familias están, pudiéramos decir, con salud espiritual, con salud interna, con salud familiar, pues obvio que los niños y el matrimonio pues van a estar contentos. Las dificultades nunca se van a terminar, esas siempre van a estar presentes, pero hay distintos modos de resolver los problemas. Si los resolvemos con Dios, creo yo que la dificultad, el peso es menor que cuando queremos resolver las cosas al margen de Dios. Les voy a compartir algunos elementos, por eso digo algunos, obvio no se pueden decir todos, ni pretendo ser exhaustivo. Al preparar este tema, pues he reflexionado y creo que son los fundamentales y fundantes para que la relación matrimonial y la relación de una familia vaya mejor y que esta célula pueda mantenerse sana. Lo primero que quiero decirles, hermanos, es que es muy bueno en familia hacer oración. El mismo Juan Pablo II, ya en los altares, San Juan Pablo II nos recordaba que la familia que reza unida permanece unida. No nos dice que se van a terminar los problemas, esa es una falacia, eso no es verdad. Los problemas ahí siempre van a existir, es parte de la vida, es parte de la existencia humana. Pero cuando una familia ora, cuando una familia se congrega para entablar ese diálogo íntimo con el Señor, los problemas y las dificultades o se terminan o se aminoran. Y la oración puede ser solos, la esposa solita, el esposo solo. Cada quien busca sus momentos para entablar ese diálogo con Dios nuestro Señor. O también puede ser como esposos, también momentos de oración como esposos. O también los hijos, su ratito de oración solos, los muchachos, los jóvenes, los niños. La oración solitaria, la oración contemplativa, silenciosa, la oración Dios y yo, pero también la oración que se hace en comunidad como familia. Hay momentos claves para la oración, al levantarnos,
al acostarnos, cuando vamos a comenzar una actividad en el día, antes de comer, después de tomar los alimentos, agradecerle a Dios nuestro Señor. La oración especialmente a la Santísima Virgen María. Estimados hermanos, yo creo que en los últimos años nos ha faltado un poquito de más oración en casa. Que las mamás, los papás, estén atentos, como les decía en una charla pasada, que estemos atentos no solamente a lo que los niños o los jóvenes consumen, los alimentos, aquello que nos llevamos a la boca, lo que alimenta nuestro cuerpo biológicamente hablando, sino que también los papás estén muy al pendiente de lo que entra por los ojos y lo que los niños o los jóvenes traen en el corazón. Qué bueno sería pues privilegiar momentos de oración en casa, que se sienta un ambiente de la presencia del Espíritu Santo en las habitaciones, que se sienta la presencia del Espíritu de Dios en sus hogares. Es muy importante la oración, ejercitémosla. Que se sienta la presencia femenina de Nuestra Señora, la Virgen María, que está ahí en sus hogares y en su matrimonio. ¿Se acuerdan de aquel texto del Evangelio de San Juan? En donde, por cierto, es el único que lo narra, no hay pierde. El único que narra este pasaje, en donde la Santísima Virgen María junto con su Hijo Jesucristo el Señor y algunos de los discípulos van a Caná de Galilea y comienza a faltar el vino. Y María se acerca a nuestro divino Maestro y le dice: hijo, ya no tienen vino. Y Jesús muy prudente le dice: mamá, nosotros somos solamente invitados. Tú y yo no tenemos mucho que hacer aquí. No somos más que invitados en la fiesta. Y dice el sagrado texto que María dice a los sirvientes: hagan lo que Él les diga. Y Jesús, muy obediente a mamá, quizás se siente un poquito comprometido y dice: bueno, me lo ha dicho mi madre, haré lo que creo que ella está pidiendo, que es precisamente multiplicar el vino para que aquella boda pudiera continuar adelante. Y ya sabemos lo que significa en la Sagrada Escritura el vino, el significado que tiene. Incluso todo el Evangelio de San Juan se tiene que leer a doble tesitura. El Evangelio de San Juan se tiene que leer siempre a doble nota. El Evangelio de San Juan siempre se tiene que leer lo que nos quiere decir el texto propiamente, la palabra de Dios, pero también leer lo que el doble sentido tiene de la Biblia, sobre todo en el Evangelio de San Juan, para no quedarnos solamente con que Jesús llegó, convirtió el agua en vino y salvó la situación y la fiesta fue todo un éxito. Ese es solamente la lectura textual de las palabras o de los renglones escritos ahí en el Evangelio. Pero si nos vamos al doble sentido, a la doble tesitura, si nos vamos profundamente lo que significa el vino en la Sagrada Escritura, el vino significa la presencia de Dios, significa alegría, significa esperanza, significa la presencia del Espíritu Santo, significa abundancia, significa la presencia de Dios en aquella familia, en aquel matrimonio. Imagínense, estaban recién casados y ya les hacía falta el vino de la abundancia, ya les hacía falta el vino de la fidelidad, ya les hacía falta el vino de la presencia de Dios en su vida matrimonial. Y María viene a salvar la situación en aquel momento, pero también viene a recordarles a aquel matrimonio y a todos los matrimonios que no debe faltar el vino de la oración, el vino de la fidelidad, el vino de la abundancia, el vino de la presencia de Dios en todo matrimonio y en toda familia. Por eso ya ven qué importante es la presencia de la Santísima de la Virgen María
que nos dice, hagan lo que Él les diga. Hagamos lo que el Señor Dios nos indica, sobre todo en el Evangelio, cuando lo escuchamos de un modo solemne, cuando vamos a la Santa Misa o cuando nosotros solitos en nuestra casa abrimos la Sagrada Escritura y vamos leyendo las sagradas páginas, como diría San Jerónimo. Leer las sagradas páginas, leer la Sagrada Escritura. No dejemos la oración. Segundo, un elemento fundamental dentro de la familia es el diálogo. Ustedes como esposos, ¿cómo llegaron a la conclusión? ¿Cómo llegaron al discernimiento de que debían casarse? ¿Cómo llegaron a la decisión del día, la hora? ¿Cómo querían realizar su fiesta, su convivio? Pues a través del diálogo. Y en ocasiones, conforme va pasando el tiempo matrimonial, el diálogo va terminando. Qué bueno sería buscar momentos como esposos para el diálogo, para platicar. Podrían decir, padre, después ya de tantos años, pues ya no hay mucho que platicar. Pues yo diría, no solamente el diálogo se da a través de las palabras. Dos enamorados buscan estar juntos aunque las palabras falten. Ahora me viene aquella frase, me parece atribuida a el santo cura de Ars, y los santos así lo han experimentado, cuando llega uno frente al Santísimo Sacramento y le dice uno, Señor, pues no tengo mucho que platicarte, además tú todo lo conoces. Y como diría pues San Juan María Vianney, Señor, yo sé que te veo y sé que me ves, sé que me amas y sé que te amo. Los dos esposos a lo mejor no tendrán ya mucho que platicarse, pero ¿qué les parece estar un rato juntos, abrazados, quererse, estimarse, pasar momentos juntos? Si se puede el diálogo tal cual así, verbal, pues qué hermoso. Y si no, estar juntos, uno al otro. El diálogo es muy importante. Dialogar, siempre privilegiar el diálogo. Cuando por alguna razón haya un mal entendido, el diálogo. ¿Saben lo que desbarata, lo que destruye muchísimo? No solamente la relación de esposos, sino a veces hasta la relación de los amigos o de los novios. Cualquier relación, incluso hasta laboral. Aquello de yo pensé, me imaginé, yo creí. No, que eso no suceda. Qué feo, qué mal entre los esposos. Es que yo pensé, yo me imaginé, yo creí, es que me dijeron. No. Dialoguen. Tengan la capacidad de diálogo. Y en el diálogo, darse cuenta que ese diálogo no debe ser solamente entre dos, sino entre tres. En el centro, Dios mismo. Señor, hay esta dificultad. Le pedimos al Espíritu Santo que venga sobre nosotros, platicamos y con la fuerza y la ayuda que viene de Dios, poder sacar las mejores conclusiones y poder sacar adelante si hay alguna dificultad. Siempre dialoguen. Ya dijimos, la oración, el diálogo, también lo que el Papa Francisco hace algunos años decía en una de sus catequesis, siempre también ser profundamente agradecidos en la familia. En ocasiones, yo pudiera decir que esta palabra, gracias, o esa actitud de agradecimiento, siempre tiene que hacerse presente en nuestras familias. Al paso que vamos, pareciera que esta palabra solamente la vamos a encontrar en los diccionarios viejos. Falta la capacidad de decir, gracias mamá, gracias papá. Cuando nos prestamos servicios entre nosotros, ser siempre agradecidos. De hecho, ustedes saben lo que significa la palabra Eucaristía, Eucharistein. Eucaristía, cuando vamos a misa los domingos, sabemos que vamos a hacer una acción de gracias. Si alguien nos dice, ¿a dónde vas? Voy a la acción de gracias, voy a la Eucaristía.
también nosotros en nuestra propia familia pudiéramos vivir una especie de presacramental cuando somos agradecidos. Agradecidos con Dios, agradecidos por la vida, agradecidos con nuestros padres. Entre nosotros decir gracias y por favor, como diría el Papa Francisco, gracias y por favor. Es que uno de los elementos fundamentales para la santidad, diría San Juan Bosco, es ser educados. Siempre los santos han sido profundamente educados. Para ser santo, lo primerito que debemos ser es ser educados. Y Santo Tomás de Aquino, alguna vez una de sus hermanas le preguntaba a Tomás, oye Tomás, ¿qué se necesita para ser santo? Y él contestó, quererlo. Entonces yo diría dos cosas, una de San Juan Bosco y otra de Santo Tomás de Aquino. San Juan Bosco, ¿qué se necesita para ser santo? Lo primero, ser educado. Y segundo, Santo Tomás de Aquino, ¿qué se necesita para ser santo? Quererlo. Si somos educados y queremos ser santos, pues seguramente vamos en el camino adecuado. Y una de esas cosas que implica la educación es decir siempre, gracias, por favor, entre nosotros como familia. Otro elemento sería el cuarto, sería la capacidad de tener humildad. Una grande dosis de humildad. Ya decíamos en una charla anterior, la humildad es la nunca bastante, pero ahora lo veo desde otro ángulo, desde otra coloratura. Qué importante es entre los matrimonios una fuerte dosis de humildad para saber perdonar o para saber pedir perdón. La humildad que no falte entre los esposos, entre los hermanos, para poder decir, ¿me perdonas? Y nosotros poder responder, sí, hermano, papá, esposo, esposa, te perdono. Es que la humildad nos va a dar la capacidad precisamente para seguir adelante aún en medio de las dificultades o de las equivocaciones de la vida. La humildad nos ayuda a echar fuera el rencor, a echar fuera todo aquello que no construye en la vida matrimonial o familiar. Lo contrario, la soberbia nos engancha. Por eso siempre digo, no se enganchen. La soberbia nos engancha, la soberbia nos hace traer resentimientos, tener cosas que no se nos olvidan y traerlas muy clavadas en la mente y en el corazón, de tal manera que vamos cargando aquello durante años y que no ayuda, que no construye a la relación familiar, a la relación matrimonial. Señor, concédenos la gracia de la humildad para saber pedir perdón cuando nos hemos equivocado. O también para saber perdonar cuando el otro se ha equivocado. Otro elemento que nos ayuda muchísimo es la paciencia. Cuando me toca dar algún consejo a algún matrimonio o algún otro miembro de la familia y les digo, creo yo que te hace falta tener un poquito de paciencia. Y algunas veces me dicen, ¿más? Así como diciendo, ya he tenido bastante, ya he aguantado mucho, ya he sido muy paciente. Y yo les digo, mira, debemos sobrellevar los defectos de los otros, porque los demás sobrellevan nuestros defectos. Y es ahí donde un poquito doblan las manos o nos cae el 20. Es que no somos perfectos, nadie lo es. Paciencia, calma, tranquilidad. Es que yo debo sobrellevar los defectos de mi madre, de mi padre, de mis hermanos, porque no son ángeles. Yo tampoco soy un ángel. Los demás sobrellevan mis defectos. Y también yo debo sobrellevar los defectos de los demás. Hay una expresión muy parecida a la que estoy diciendo de San Pablo: sopórtense mutuamente unos a otros.
Pero no me gusta la palabra soportar en el sentido en que a veces nosotros lo entendemos. Te soporto. No. Soportar significa, así como este escritorio está soportando esta Sagrada Escritura, esta pluma, si yo me recargo sobre él, me soporta. Pero no al estilo de te soporto porque ya no queda de otra, sino soportar, es decir, te sobrellevo, porque tú también, cuando es necesario, me puedo recargar en ti y tú me sobrellevas. Por eso es muy importante, hermanos, la paciencia. La paciencia todo lo alcanza. La paciencia es una virtud tan hermosa, que todo lo logra. Con paciencia, con humildad, con sencillez, con oración, podemos alcanzar grandes virtudes. Que el Señor nos conceda la gracia también de ser pacientes entre nosotros como familia y como matrimonio. Otro elemento, y ya voy concluyendo prácticamente este tema, otro elemento que es fundamental en la vida de familia es interesarnos por el otro. Una vez más vuelvo a citar al Papa Francisco, que entre nosotros como familia podamos decirle al otro, te quiero. No es raro encontrar padres de familia que nunca les han dicho a sus hijos que los quieren. Cuando somos pequeños, cuando somos bebés, pues nos abrazan, nos quieren, nos besan, pero yo no sé qué pasa, que conforme vamos creciendo, la relación entre papás e hijos, no sé qué sucede. Ustedes son expertos en eso. Yo no tengo hijos biológicos, pero qué curioso, todos me dicen padre. ¿Cuál es la experiencia de ustedes? ¿Cuál es la razón por la que van creciendo los muchachos y la relación entre papás e hijos se va haciendo un poquito más distante? ¿Qué sucede? ¿Los papás se retiran de los hijos se retiran de los papás o ambos se retiran de ambos? No sé qué suceda. Sin embargo, es muy importante que aún siendo ya grandes, los hijos sientan la presencia de sus papás y que los papás sientan la presencia de sus hijos. Diría el Papa Francisco decirnos entre nosotros, te quiero, un abrazo, un beso, no pasa nada. No solamente decirles, ahí voy un poquito más adelante, y decirles a los muchachos, no solamente te quiero, sino hacérselos sentir. No basta con que los hijos le digan a sus papás, te quiero mucho, sino hacérselos sentir. Que no solamente sea una frase, que no sea solamente unas palabras ya machaconamente repetidas, sino hacernos sentir entre nosotros el amor, que nos preocupamos los unos por los otros, que nos preocupamos de cómo se siente tu hijo, cuál es la razón por la que en ocasiones se aparta, que se den cuenta cuando realiza cosas que ya no son lo ordinario de cada día y que nos están mandando alguna señal de que probablemente algo comienza a no estar bien, y acercarse a ellos, o que los jóvenes estén muy al pendiente de papá y mamá, hacerse sentir ese cariño, esa cercanía, ese amor, ese abrazo que ama, ese abrazo que protege, ese abrazo que hace sentir al otro que estamos cerca, que hace sentir al otro que no estamos solos. Y por último, hermanos, si tuvieron ustedes la oportunidad, probablemente muchos de ustedes estuvieron en el trabajo, si tuvieron la oportunidad de seguir al Santo Padre el día de hoy a las 11 de la mañana, tiempo de México, de seguir al Papa Francisco en aquellas imágenes que van a quedar para la historia definitivamente, en una plaza de San Pedro sola, lloviendo, el rostro del Santo Padre
entristecido porque a él le está tocando de primera mano ver todo lo que está sucediendo en Italia. Quiero agradecer al Santo Padre por todo lo que la Santa Sede ha realizado, ayuda económica a diferentes lugares del mundo y que a veces nosotros no nos damos cuenta. Gracias, Papa Francisco, gracias a la Santa Sede. Gracias a todos los cristianos que aportamos el domingo más cercano al 29 de junio, el óbolo, es decir, la ofrenda a San Pedro, el óbolo de San Pedro, y que toda la cristiandad cooperamos para que llegue a la Santa Sede y que el Santo Padre pueda de diferentes maneras ayudar económicamente. Muchas gracias. El Santo Padre lo ha hecho. Gracias a tantas religiosas que han repartido su día en la oración, como diría San Benito, ora et labora, ora y trabaja, trabajo y oración, que han dividido su jornada, sobre todo las religiosas de vida contemplativa, que han dividido su jornada en oración y otras a hacer cubrebocas, como nosotros lo conocemos aquí en México. ¿Cuántos hospitales? Hay seminarios enteros en España que han dejado los seminaristas sus cuartos, sus habitaciones, sus dormitorios para convertirlos en hospitales, colegios para acoger a los enfermos, colegios o parroquias enteras para acoger a los necesitados. Pero eso no es de primera plana. Esto lo digo no para que presumamos, no. La mano derecha no debe saber lo que hace la izquierda. No es para presumir, pero sí para agradecer precisamente. Gracias, hermanas religiosas. Gracias, Papa Francisco. Gracias a todos los que ponemos alguna monedita el día que se hace la colecta, precisamente este día, en torno al día del 29 de junio, que es el día de San Pedro y San Pablo. Y precisamente el Santo Padre hoy hacía, antes de dar la bendición Urbi et Orbi, es decir, a la ciudad y al mundo, con el Santísimo Sacramento, él nos recordaba aquel texto de la Sagrada Escritura que puede quedar perfectamente bien para todos y cada uno de nosotros y para nuestras familias. Hermanos, aquel texto del Evangelio en donde iban los discípulos en la barca. Es el único texto en donde encontramos que Jesús estaba durmiendo. Jesús era verdadero Dios y verdadero hombre. También necesitaba alguna siesta, necesitaba dormir, claro que sí. Es el único texto en donde se nos narra que Jesús estaba dormido. Y dice el texto sagrado que de repente la barca comenzó a tambalear, una fuerte tormenta. Los vientos eran contrarios, los discípulos gritaban como chiquillos, los discípulos gritaban como adolescentes, con miedo, con pavor. Los psicólogos, los psiquiatras sabrán que el miedo no es otra cosa sino ese sentimiento, probablemente me equivoque en la palabra, no soy psiquiatra, pero eso es un sentimiento frente a lo desconocido. ¿Qué va a pasar? La tormenta está encima, los vientos nos son contrarios y el maestro dormido. Y va alguien y lo despierta y le dice: Señor, maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Estás oyendo probablemente entre sueños la algarabía. ¿No te importa que nos hundamos? Y yo me ponía a pensar, estimados hermanos, qué duros son los silencios de Dios. Qué hermoso es cuando Dios nos habla. Qué fabuloso cuando hacemos oración y pronto sabemos lo que tenemos que hacer porque Dios nos responde, porque Dios nos dice por dónde va el camino cuando escuchamos la palabra de Dios, o cuando vamos al director espiritual, o cuando nos confesamos y como que Dios nos ilumina
y sabemos la respuesta. Y dice uno, fui a misa y salí contento, feliz, pleno, me siento con nuevas energías, me confesé y me siento con una alegría inmensa. Cuando Dios nos responde, pero esos silencios de Dios. Cuando va uno al Santísimo Sacramento, a mí me ha pasado, se los confieso, pero que quede solamente aquí entre nosotros, Cuando vas a hacer oración 1 o 2, 3 días seguidos, a veces más, y pareciera que Dios no responde, los silencios de Dios tan fuertes, tremendos, en donde pareciera que Dios no reacciona, en donde pareciera que Dios sigue dormido, en donde pareciera que a Dios no le importa, en donde pareciera que Dios no está presente. Y entonces el Señor se incorpora, se levanta, y así como en un tono de cierta reprimenda, les dice: hombres de poca fe, ¿por qué han dudado? Estimados hermanos, por esta contingencia de salud que estamos viviendo, y para no salirnos del tema, a nivel familiar puede ser que también haya ciertos silencios en donde pareciera que Dios no reacciona. Momentos difíciles de salud, momentos difíciles como esposos, momentos difíciles en donde uno de sus muchachos, uno de sus hijos, pareciera que se ha alejado de Dios, de la iglesia, de los sacramentos. Y yo les diría, padres, papás, esposos, pongo ahora en mis labios aquel diálogo que tuvieron Santa Mónica y San Ambrosio, este santo, este obispo de Milán, por allá en el siglo IV, cuando Santa Mónica llega y le dice a Ambrosio: señor obispo, ya no sé qué hacer con Agustín. Es muy vago, es tremendo, es terrible. Ni se ha bautizado, tiene ya cerca de 30 años y no ha querido convertirse, y ya no sé qué hacer con él. Y Ambrosio le responde: Mónica, ¿tú rezas por tu hijo? Obvio, la respuesta fue: sí, señor obispo, sí rezo por él. Y aquel santo varón responde: un hijo que su madre pide por él no puede perderse. Estimados hermanos, a veces cuando llega el momento de la tormenta, cuando llegan esos silencios de Dios, cuando llegan esos momentos en donde pareciera que no hay luz al final del túnel, como país, como patria, como mundo, por las circunstancias que estamos viviendo, o como familia, o a nivel personal, yo les digo en el nombre del Señor y con sus mismas palabras: no tengáis miedo. No tengáis miedo. ¿Qué no voy yo con ustedes? Dormido o despierto, pero ahí voy, en la barca de su historia. Si alguno en esta tarde se da cuenta, ¿dónde está Dios? Pues pudiéramos decir: donde tú lo has dejado. Si lo hemos dejado escondido de nuestra vida, si lo hemos dejado al otro lado del lago de Tiberíades, si lo hemos dejado lejano a nuestra historia, pues allá está. Ve con él. Podemos decir en esta tarde: Señor, ven, súbete a la barca de nuestra historia. Ven, súbete a la barca de nuestra vida. Ven con nuestra familia. Y si ya estás con nosotros, entre ustedes seguramente hay familias muy llenas de Dios, familias llenas de fe, familias muy cristianas, católicas. Seguramente Dios va en la barca de su historia. A veces puede ser que falten las respuestas. En ocasiones puede ser que el Señor pareciera, solo parece, que está dormido. Vayan y despiértenlo y díganle: Señor, aquí estamos. Y seguramente el Señor nos responderá, quizá un poquito reprendiéndonos: ¿por qué
han tenido miedo. ¿Qué no voy yo con ustedes? Hombres de poca fe. Estimados y queridos hermanos, que el Señor nos ayude, nos anime, que el Señor nos conceda todas aquellas gracias y dones que Él bien sabe necesitamos para seguir adelante. Con profunda fe le pedimos a la bienaventurada Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe, Madre de Dios y Madre nuestra, que pronto en nuestra patria y en el mundo entero nos veamos libres de esta pandemia, nos veamos libres de esta enfermedad, pero también que caigamos en la cuenta de que Dios nos quiere decir algo. ¿Qué es lo que nos queda de esta experiencia? Porque si pasa esto y no nos ha quedado nada, entonces simple y sencillamente va a quedar como cosa del pasado, pero donde no aprendimos, en donde no nos quedó nada de experiencia. ¿Qué nos quiere decir el Señor con todo esto? Seguramente ustedes tendrán la mejor respuesta. ¿Qué nos querrá decir el patrón? ¿Qué nos querrá decir el Señor Dios con todo lo que acontece en el mundo, especialmente en estos días, en estas semanas? De mi parte, hermanos, termino con la bendición. Vamos a rezar un Ave María, que por cierto el día de ayer me emocioné muchísimo y dije que íbamos a rezar un Ave María. Hoy, antes que otra cosa suceda, lo vamos a hacer. Luego les doy la bendición, unas palabras al final. Que Dios los ayude. Gracias por estos momentos que compartimos juntos. Espero seguir contando con su audiencia. Sin ustedes, pues esto prácticamente sería imposible. Vamos rezando un Ave María a la Santísima Virgen y que ella nos cubra con su manto. Y nosotros seguir obedientes a las indicaciones de nuestros gobernantes, especialmente aquí en Jalisco, a aquellos que están al frente de nosotros. A Dios rogamos, a la Santísima Virgen María imploramos, y nosotros hacemos lo que nos corresponde en el área de salud, del cuidado que debemos tener para que esta enfermedad pueda pasar lo más pronto posible. Juntos decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Un saludo para todos y cada uno de ustedes, para todas las familias. Que Dios los ayude y les dé fortaleza para seguir adelante. Por favor, manden o reenvíen estos videos a fin de que sean muchos más que puedan hacer sus ejercicios espirituales de un modo virtual, pero muy efectivos, creo yo, porque el Señor Dios, Él es el que toca nuestros corazones. Él es quien llega al corazón de todas nuestras familias. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muy pronto nos volveremos a ver y recuerden estar contentos, siempre contentos. Un abrazo.